El aire de Jerusalén ese día olía diferente. No era el incienso de los sacrificios matutinos del templo, aunque también estaba presente. No era el aroma del pan sin levadura que cada familia judía había preparado para la Pascua, aunque llenaba cada callejón de la ciudad. Era algo más difícil de nombrar. Una tensión que se sentía en la piel. Una electricidad silenciosa que corría por las piedras de los adoquines y subía por las paredes de cal hasta el cielo de primavera. Los que vivieron ese día en Jerusalén, aunque no supieran lo que estaban presenciando, sintieron que algo había cambiado en el mundo y tenían razón. Era el Viernes Santo del año 33 de nuestra era y la ciudad más sagrada de la tierra. Era el escenario del momento más decisivo de toda la historia humana. Para entender lo que ocurrió ese día, es necesario caminar dentro de Jerusalén tal como era entonces, no la ciudad que conocemos hoy, con sus murallas otomanas del siglo X y sus millones de peregrinos. La Jerusalén del año 33 era una ciudad de entre 80 y 100,000 habitantes en tiempos normales, pero durante la Pascua esa cifra se multiplicaba de forma extraordinaria. Los registros históricos de la época calculan que en esos días de fiesta la ciudad podía albergar entre 200 y 300,000 personas llegadas de todo el mundo judío, de Galilea, de Perea, de la Decápolis, de Egipto, de Babilonia, de Roma, de todas las comunidades de la diáspora que hacían el viaje sagrado una vez al año para cumplir el mandato de Dios de presentarse ante Él en su ciudad. Las calles no eran anchas, las plazas no eran espaciosas. Jerusalén era un laberinto vertical construida sobre colinas y valles, con callejones que se cruzaban y escaleras que bajaban y subían sin orden aparente, con el bullicio de una ciudad que estaba siempre llena y que en Pascua estaba a punto de reventar. Sobre todo eso, esa mañana pendía la sombra de lo que había ocurrido la noche anterior, arresto en el huerto de Getsemaní. Los juicios apresurados y llenos de irregularidades, la multitud convocada en el atrio del pretorio, la sentencia pronunciada por Poncio Pilato, el gobernador romano que gobernaba Judea desde Cesarea Marítima, pero que había venido a Jerusalén precisamente por la Pascua, como era su costumbre, para controlar cualquier disturbio en una ciudad llena de judíos devotos y emocionalmente encendidos. Todo eso había ocurrido ya, y ahora la ciudad despertaba a un viernes que nunca olvidaría. Para comprender la profundidad de lo que Dios estaba haciendo ese día, es necesario entender primero lo que era la Pascua judía en el año 33 de nuestra era. No era solo una celebración, era el ancla de toda la identidad nacional y espiritual del pueblo de Israel. La Pascua, en hebreo Pesaj, recordaba el momento fundacional de la nación, la liberación de Egipto, la noche en que el ángel del Señor pasó sobre las casas marcadas con la sangre del Cordero y la muerte no entró, la noche en que el pueblo esclavo fue declarado libre por decreto divino. Desde aquella noche del Éxodo, Dios había ordenado que cada año, en la misma fecha del calendario lunar, el pueblo recordara lo que él había hecho, y no solo recordara, reviviera. La Pascua no era una conmemoración distante, era una participación activa en el acto redentor de Dios. Cada familia en cada generación debía sentir que ella misma había salido de Egipto, que ella misma había sido librada de la esclavitud, que la mano de Dios había actuado directamente sobre su propia historia. El Cordero Pascual era el centro de todo. Desde el 10º día del mes de Nisán, cada familia debía tener su cordero apartado, observado, sin defecto. Durante 4 días lo cuidaban, lo conocían, y el 14 de Nisán, en la tarde, lo sacrificaban. Este sacrificio no ocurría en las casas, ocurría en el templo. El procedimiento era preciso y detallado. Los sacerdotes formaban filas en el atrio del templo con recipientes de oro y plata en sus manos. Y a medida que cada familia traía su cordero y lo sacrificaba,
Los sacerdotes recogían la sangre, la pasaban de mano en mano hasta el altar y la derramaban al pie del mismo. Los levitas cantaban el Jalel, los salmos de alabanza del 113 al 118, mientras la sangre de miles de corderos era derramada ante el Señor. Era un momento de intensidad religiosa casi imposible de describir para alguien que no lo había vivido. Ese era el contexto, esa era la atmósfera. Y en ese preciso contexto, en ese preciso día, el verdadero Cordero de Dios estaba siendo llevado a su sacrificio. Detente un momento aquí, porque esto no es coincidencia. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de Corinto, lo diría con una claridad que hace eco por los siglos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. El Cordero sin mancha que Juan el Bautista había señalado con el dedo en las orillas del Jordán 3 años antes, diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según Juan, capítulo 1, versículo 29. Era el mismo Cordero que había sido apartado, observado y preparado para el sacrificio definitivo. El 10º de Nisán, el día en que los corderos eran apartados, había sido el día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud los recibió con palmas y aclamaciones, mientras las familias llevaban sus corderos al templo. Y el 14 de Nisán, el día en que los corderos eran sacrificados, era exactamente el Viernes Santo del año 33. La correspondencia no era literaria, era literal. Era la firma de Dios en la historia. Comencemos desde el comienzo de ese día extraordinario. La mañana en Jerusalén comenzaba antes del amanecer para la mayoría de sus habitantes. Los panaderos encendían sus hornos ya en las primeras horas, aunque durante la Pascua el pan con levadura había sido eliminado de todas las casas días antes. Y lo que se horneaba era matza, el pan sin levadura que recordaba la prisa de la salida de Egipto cuando no hubo tiempo de dejar que la masa fermentara. Los mercaderes del barrio del mercado, cerca del templo, comenzaban a abrir sus puestos con las primeras luces. Los peregrinos que habían dormido en campamentos improvisados fuera de los muros, porque la ciudad no tenía capacidad para albergar a todos dentro, comenzaban a moverse hacia las puertas. Y en el interior del pretorio, en el palacio de Herodes, que Pilato usaba como residencia oficial durante sus visitas a Jerusalén, algo ya se había decidido. La sentencia había sido pronunciada. La ejecución comenzaría esa mañana. El sistema romano de ejecución por crucifixión era conocido en todo el imperio. No era una invención romana, pero Roma lo había perfeccionado y lo usaba como instrumento de control político y social. Estaba reservado para los peores criminales, para los esclavos rebeldes, para los agitadores políticos, para los que Roma quería no solo eliminar, sino humillar públicamente. Era una muerte diseñada para ser visible, prolongada y degradante. No ocurría en secreto, ocurría en los lugares más transitados, cerca de los caminos principales, para que nadie pudiera ignorarla. Y en Jerusalén, el lugar elegido para las ejecuciones estaba estratégicamente ubicado cerca de una de las puertas principales de la ciudad, donde los que entraban y salían no podían evitar verlo. El camino desde el pretorio hasta el lugar de la ejecución, que la tradición posterior llamaría la Vía Dolorosa, atravesaba el corazón de la ciudad. Las calles de Jerusalén eran estrechas con el suelo de piedra desgastado por siglos de pasos. A esa hora de la mañana ya estaban llenas los peregrinos que llegaban para los sacrificios pascuales, los mercaderes, los residentes que llevaban a cabo su vida cotidiana, los sacerdotes que se dirigían al templo para las ofrendas matutinas. Todos ellos formaban una multitud involuntaria alrededor del camino que seguía el condenado. El Evangelio de Lucas registra que había entre esa multitud
gran número del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Según Lucas, capítulo 23, versículo 27, no todos los que estaban en las calles de Jerusalén esa mañana habían pedido la crucifixión. Muchos la presenciaban con horror. El Gólgota, que en arameo significa lugar de la calavera y que en latín sería conocido como Calvario, era una elevación de roca fuera de los muros de la ciudad, cerca de la puerta norte. Su nombre puede haber venido de su forma, que algunos describen como parecida a un cráneo, aunque no hay certeza absoluta sobre el origen exacto del término. Lo que sí es históricamente establecido es que era un lugar de ejecuciones públicas visible desde el camino principal que entraba a Jerusalén desde el norte. Quienes llegaban a la ciudad durante los días de la Pascua habrían pasado cerca de ese lugar. La visibilidad era intencional, era el lenguaje del poder romano. La hora tercia, que en el sistema judío de división del día correspondía aproximadamente a las 9 de la mañana, según el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 25, fue el momento en que comenzó la crucifixión. El sol de primavera comenzaba a calentarse sobre las piedras de Jerusalén. En el templo, a menos de 1 kilómetro de distancia, los sacerdotes celebraban las ofrendas matutinas con el olor del incienso subiendo hacia el cielo. Y en el Gólgota, el Hijo de Dios era elevado sobre una cruz de madera entre dos hombres condenados por crímenes comunes. El contraste entre lo que el templo representaba y lo que ocurría en el Gólgota era teológicamente devastador y al mismo tiempo teológicamente perfecto. El sistema sacrificial que Dios había dado a Israel como sombra y preparación estaba siendo cumplido en su realidad definitiva en ese mismo momento, bajo ese mismo cielo, en esa misma ciudad. Para entender lo que ese viernes significaba en la vida cotidiana de Jerusalén, es necesario entender la estructura del día judío en esa época. El día hebreo no comenzaba con el amanecer, sino con la puesta del sol. Por eso, el viernes para los judíos devotos era un día marcado por una presión especial. Antes de que el sol se pusiera, todas las preparaciones para el Shabbat debían estar completas. La comida cocinada, las lámparas encendidas, las compras del mercado terminadas. Nadie podría encender fuego, ni llevar cargas, ni hacer ningún trabajo después del comienzo del Shabbat. Y ese viernes en particular era además el día de preparación para la Pascua, lo que significaba que la urgencia era doble. Las calles de Jerusalén en la tarde del Viernes Santo habrían estado llenas de personas que corrían, compraban, preparaban en la carrera contra el tiempo antes de la puesta del sol. Era un día de actividad frenética y de profunda obligación religiosa. Y en medio de todo eso, en el Gólgota se desarrollaba el acontecimiento que lo cambiaba todo. ¿Qué hacían las personas comunes de Jerusalén mientras todo esto ocurría? Esta es una pregunta que vale la pena considerar, porque el Evangelio no nos habla solo de los protagonistas, nos habla también de los que pasaban, de los que miraban desde lejos, de los que no entendían. El Evangelio de Lucas narra que todo el pueblo que se había reunido para presenciar este espectáculo, cuando vieron lo que había sucedido, se volvían golpeándose el pecho. Según Lucas capítulo 23 versículo 48, algo en lo que presenciaron los perturbó profundamente. No eran creyentes que comprendían el significado teológico. Eran personas que habían venido por curiosidad, por el movimiento natural de la multitud, y lo que vieron los dejó perturbados en lo más profundo. La presencia de Dios, incluso incomprendida, produce esa clase de conmoción. Los comerciantes del mercado cercano al templo, conocido como el Ágora de Jerusalén o el mercado de la ciudad alta, continuaban sus transacciones. Ese día, los cambistas que habían sobrevivido la purificación del templo que Jesús había realizado días antes, seguían operando, aunque ahora fuera del recinto sagrado.
Los vendedores de palomas y de animales para el sacrificio tenían negocios activos en esos días previos a la Pascua. La vida económica de Jerusalén no se detenía, pero había una fractura en el aire, una incongruencia entre el ruido normal del comercio y la gravedad de lo que ocurría a pocos minutos de caminata. El templo mismo, en ese Viernes Santo, era un lugar de actividad intensa. El año 33 de nuestra era se encontraba en el periodo de construcción del templo de Herodes, que llevaría décadas más hasta su terminación final, aunque las partes principales ya estaban funcionando. El templo de Herodes era una de las maravillas del mundo antiguo. Sus dimensiones eran extraordinarias. El recinto exterior, la explanada del templo, medía aproximadamente 300 m de norte a sur y 500 m de este a oeste, una plataforma artificial construida sobre el monte Moriah con una ingeniería de una complejidad que asombraba a todos los visitantes del mundo mediterráneo. Las paredes de sus recintos estaban construidas con bloques de piedra caliza de tamaños que desafiaban la comprensión. Algunos de esos bloques pesaban cientos de toneladas. Los discípulos de Jesús, cuando salían del templo, habían señalado esas piedras con asombro apenas días antes, y Jesús les había respondido con una profecía que nadie había querido escuchar completamente. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo capítulo 24, versículo 2. En el interior del templo, ese Viernes Santo, los sacerdotes cumplían sus funciones. Los turnos sacerdotales, llamados mishmarot en hebreo, se sucedían con precisión. Había 24 turnos de sacerdotes que se alternaban a lo largo del año, y durante las 3 fiestas de peregrinación, que eran Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, todos los turnos servían simultáneamente porque la cantidad de sacrificios requerida era inmensamente mayor de lo que un solo turno podía manejar. El humo de los holocaustos subía constantemente del altar. El canto de los levitas llenaba los atrios. El aroma del pan de la proposición y del incienso sagrado impregnaba cada rincón del recinto. Y en un momento de esa tarde algo ocurrió que paralizó a todos los sacerdotes que estaban en servicio en ese instante y que quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo judío de una manera que los siglos no pudieron borrar. El velo del templo, la enorme cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. El Evangelio de Mateo lo narra sin ceremonias como un dato histórico. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Mateo capítulo 27, versículo 51. Este velo era una tela ordinaria. Las fuentes históricas de la época lo describen como una cortina de proporciones colosales, aproximadamente 18 m de altura por 9 de ancho, con un grosor de varios centímetros, tejida con lino fino, púrpura, carmesí y azul, y tan pesada que se necesitaban cientos de sacerdotes para moverla en los momentos en que era necesario hacerlo. La frontera entre lo accesible y lo inaccesible, entre el espacio donde los sacerdotes podían entrar y el espacio donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el día de la expiación con sangre de animales en sus manos, esa frontera se rasgó no desde abajo, como haría una fuerza humana, desde arriba. Era la señal de que el sistema que aquel velo representaba había llegado a su fin. El acceso directo al Dios Altísimo, vedado por siglos, quedaba abierto no porque Dios se hubiera alejado, sino porque el sacrificio definitivo acababa de ser ofrecido y la deuda estaba completamente pagada. La hora sexta, que correspondía al mediodía, marcó el comienzo de algo que ninguno de los presentes supo explicar. Entonces el sol, que a esa hora debería estar en su punto más alto y brillante, se oscureció. El Evangelio de Lucas es específico. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Lucas capítulo 23, versículo 44, 3 horas de oscuridad en pleno mediodía. No era un eclipse solar. Los eclipses son imposibles durante la luna llena y la Pascua judía ocurría siempre en luna llena, el 14 de Nisan. Lo que ocurrió ese mediodía en el Gólgota fue algo que la astronomía no puede explicar dentro de sus categorías normales. Era la respuesta del Creador al momento en que su Hijo cargaba sobre sí mismo la oscuridad de toda la humanidad. La creación misma respondió al peso que el Hijo de Dios llevaba. El sol no pudo seguir brillando como si nada estuviera ocurriendo, porque lo que estaba ocurriendo era lo más importante que jamás había ocurrido bajo ese sol. La hora novena, aproximadamente las 3 de la tarde, fue el momento en que Jesús pronunció las últimas palabras registradas desde la cruz antes del final. El Evangelio de Mateo y el de Marcos registran la invocación que despertó la incomprensión de los que estaban cerca. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Estas palabras son el comienzo del Salmo 22, escrito por David casi 1000 años antes. Un salmo que comienza en el abandono y termina en la victoria, que describe con una precisión que hace temblar cada detalle de la crucifixión antes de que la crucifixión fuera siquiera inventada como método de ejecución. Jesús no estaba improvisando un grito de desesperación, estaba cumpliendo la escritura palabra por palabra, verso por verso, con toda la conciencia de quien sabe exactamente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. El Evangelio de Juan añade que momentos después Jesús dijo: consumado es según Juan, capítulo 19, versículo 30. En griego, la palabra es tetelestai, un término que en el mundo comercial de la época se estampaba sobre los documentos de deuda cuando eran completamente pagados. Significa pagado en su totalidad. No queda nada por pagar. La deuda de la humanidad entera acumulada desde el Edén quedó saldada en ese instante con la única moneda que tenía valor suficiente para pagarla. Esa hora novena, las 3 de la tarde, era también la hora del sacrificio vespertino en el templo. El cordero de la tarde, el tamid de la tarde, era ofrecido en ese preciso momento cada día del año. El sumo sacerdote que presidía ese sacrificio en ese Viernes Santo no sabía, mientras derramaba la sangre del cordero sobre el altar, que en el Gólgota el verdadero tamid, el sacrificio eterno y definitivo, estaba siendo consumado en ese mismo instante. Los sacerdotes que cantaban el Jalel en el templo no sabían que estaban cantando el himno de alabanza al Cordero de Dios. Mientras el Cordero de Dios entregaba su vida a menos de 1 kilómetro de distancia, la ciudad de Jerusalén era en ese momento el escenario simultáneo del fin de un sistema y del comienzo de otro, del fin de la sombra y de la llegada de la realidad que la sombra anunciaba desde siempre para la comunidad romana en Jerusalén. Ese día era administrativamente complicado, pero teológicamente irrelevante. Los soldados romanos que habían llevado a cabo la ejecución cumplían con una orden más de un sistema que procesaba crucifixiones con eficiencia burocrática. El centurión que supervisaba la ejecución, sin embargo, fue tocado por algo que sus categorías militares y religiosas romanas no alcanzaban a explicar completamente. El Evangelio de Mateo registra su reacción ante lo que vio el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 54. Un soldado romano entrenado para no tener miedo de nada que la tierra pudiera producir, fue vencido por la evidencia de lo que había presenciado, la dignidad con que el condenado había soportado todo, las palabras que había pronunciado desde la cruz, la oscuridad de mediodía
el terremoto que siguió a su muerte. Todo junto produjo en ese hombre un reconocimiento que sus labios expresaron con las únicas palabras que tenía disponibles para decirlo. El terremoto que menciona el Evangelio de Mateo en ese momento no es un detalle menor. Los eventos sísmicos en la región de Judea y el Mar Muerto son históricamente atestiguados, dado que la región se asienta sobre la falla del Valle del Jordán, parte del sistema de fallas del Gran Valle del Rift de África. Mateo describe también que las piedras se partieron y que los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Este pasaje es uno de los más singulares y sobrenaturales de todos los relatos de la crucifixión. Y Mateo lo presenta como un dato histórico que sus lectores podían verificar preguntando a quienes vivían en Jerusalén. La naturaleza respondió al autor de la naturaleza. La muerte comenzó a ceder ante el Señor de la vida, incluso antes de que él mismo resucitara. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que el Evangelio de Lucas menciona que se habían seguido desde lejos durante la crucifixión eran parte de un grupo que la cultura de la época frecuentemente subestimaba, pero que el Evangelio presenta con un protagonismo extraordinario. En la sociedad judía del primer siglo, las mujeres no eran reconocidas como testigos válidos ante los tribunales y sin embargo, Dios eligió a las mujeres como las primeras testigos de la resurrección y como las guardianas fidelísimas de la memoria de la cruz. Ellas no huyeron como casi todos los discípulos varones. Estuvieron presentes, observaron dónde era puesto el cuerpo, prepararon los aromas para el entierro y en el amanecer del domingo volverían al sepulcro. Su fidelidad en el peor momento se convertiría en la puerta por la que entrarían al momento más extraordinario de toda la historia. El cuerpo de Jesús debía ser descolgado antes de la puesta del sol, porque el Shabbat comenzaba con ella y la ley judía prohibía que los cuerpos permanecieran expuestos durante el día de reposo, especialmente uno que era simultáneamente Shabbat y Pascua. El Evangelio de Juan narra que los líderes judíos pidieron a Pilato que se acelerara la muerte de los crucificados, quebrando sus piernas, práctica romana conocida como crurifium, para que los cuerpos pudieran ser retirados. Los soldados así lo hicieron con los dos hombres que flanqueaban a Jesús, pero cuando llegaron a él ya había muerto. Y en lugar de quebrar sus piernas, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan capítulo 19, versículos 34 al 36. Juan, que estaba presente, registra esto como testigo ocular y hace notar que con ello se cumplió la escritura. No será quebrado hueso suyo, una prescripción del sacrificio del Cordero Pascual que se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 46. El Cordero de la Pascua no debía tener huesos quebrados. El Cordero de Dios no los tuvo. Hasta en los más pequeños detalles forenses, la profecía se cumplía con precisión, que no deja espacio para el accidente. José de Arimatea, que el Evangelio de Juan describe como discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, fue a Pilato ese viernes tarde y pidió el cuerpo. Era un hombre rico, miembro del Sanedrín, que había tenido la valentía de no votar a favor de la condena. Según el Evangelio de Lucas, tenía un sepulcro nuevo tallado en roca en un huerto cerca del Gólgota que él mismo había preparado para su propio entierro. Lo dio para el maestro. El Evangelio de Mateo nota que con esto se cumplió otra profecía, la de Isaías capítulo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. El hombre más pobre en su muerte, el que había sido crucificado sin posesión alguna, fue sepultado en el sepulcro de un rico.
Hasta la tumba estaba en el guión escrito siglos antes. Nicodemo, el fariseo, que había venido a Jesús de noche, según Juan capítulo 3, y que le había escuchado hablar del nuevo nacimiento, también apareció ese viernes. Vino con una mezcla de mirra y aloes de aproximadamente 100 libras romanas en peso, una cantidad enormemente generosa y costosa, propia de la sepultura de un rey. Juan capítulo 19, versículo 39. El que había venido a Jesús en secreto en la noche, en la sombra, vino ahora a plena luz del día, a la vista de todos, a honrar al Maestro muerto. La muerte de Jesús estaba produciendo en las personas que le habían seguido de lejos un efecto que la vida pública no había producido. Los estaba sacando de su silencio y de su secreto hacia una declaración abierta y valiente de dónde estaban parados. Así siempre ha sido. La cruz no solo salva, la cruz también revela. Revela quiénes somos realmente y dónde está puesto nuestro corazón. El cuerpo fue envuelto en vendas de lino con las especias, como es costumbre sepultar entre los judíos. Según Juan, capítulo 19, versículo 40. Las tumbas talladas en roca de la región de Jerusalén en ese periodo, de las que los arqueólogos han encontrado y documentado numerosos ejemplos en las colinas alrededor de la ciudad, seguían un patrón reconocible: una entrada pequeña que obligaba a agacharse para entrar, un vestíbulo interior y uno o varios nichos tallados en las paredes donde se depositaba el cuerpo. Una piedra grande, con frecuencia en forma de disco, cerraba la entrada. El sepulcro donde fue puesto Jesús era nuevo, reciente, en el que aún no había sido puesto ninguno. Según Juan, capítulo 19, versículo 41, estaba cerca del lugar de la ejecución, lo que permitió completar el entierro antes de la puesta del sol. Y cuando el sol se puso sobre Jerusalén ese Viernes Santo, una piedra rodó sobre la entrada de ese sepulcro con un sonido que nadie de los que estaban allí olvidaría jamás. Pero la historia de ese día no termina con la piedra, porque los que habían pedido la ejecución sabían algo que los discípulos en su dolor parecían haber olvidado. Recordaban las palabras del acusado y esas palabras los inquietaban. El Evangelio de Mateo narra que los principales sacerdotes y fariseos fueron a Pilato el sábado y le presentaron su preocupación con estas palabras: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Mateo capítulo 27, versículos 63 al 64. Pilato les concedió una guardia de soldados romanos para custodiar el sepulcro. Sellaron la piedra, pusieron guardias, hicieron lo humanamente posible para garantizar que lo que había terminado continuara terminado. No sabían que lo que intentaban contener era la misma vida que había creado el universo. Mientras la guardia vigilaba el sepulcro sellado, la ciudad de Jerusalén se encontraba en la quietud del Shabbat. Las calles estaban vacías, los mercados cerrados, los hogares iluminados con las lámparas del Shabbat, las familias reunidas alrededor de la mesa con el pan sin levadura y las hierbas amargas y el vino de la Pascua, contando la historia de la liberación de Egipto, cantando los salmos del Gel, haciéndolo como Dios había mandado, de generación en generación, para que nunca se olvidara lo que Dios había hecho. Y en ese Shabbat de Pascua, mientras las familias judías recordaban la primera redención y cantaban la libertad que Dios había dado a sus antepasados, en un sepulcro sellado y custodiado a las afueras de Jerusalén, reposaba el cuerpo del que haría la redención definitiva, la que no liberaría solo a una nación de la esclavitud de un faraón, sino a toda la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte. La pregunta que cada persona que vivía en Jerusalén esa tarde tendría que responder en los días y semanas siguientes era exactamente la que cada uno de nosotros tiene que responder hoy. No era una pregunta teológica abstracta, era la pregunta más personal
y más urgente que puede plantearse una vida humana. ¿Quién era ese hombre? Las personas que habían estado en las calles ese viernes habían visto cosas que no podían ignorar. Las personas que habían estado en el templo cuando el velo se rasgó no podían fingir que no había ocurrido. El centurión que había dirigido la ejecución había pronunciado en voz alta lo que había visto. Los que habían golpeado su pecho al alejarse del Gólgota habían sentido en sus cuerpos peso de lo que acababan de presenciar. Y en los días que seguirían, cuando comenzaran a circular por Jerusalén relatos de un sepulcro vacío y de apariciones en las que el crucificado se mostraba vivo, esa pregunta volvería con una urgencia que no admitía postergación. Comprender el Viernes Santo en su dimensión histórica no es solo un ejercicio académico, es encontrarse con la realidad de lo que Dios hizo en un día concreto, en una ciudad concreta, en una hora concreta, con una precisión que ninguna mente humana podría haber orquestado y que solo el Dios que conoce el fin desde el principio podía haber diseñado. La Pascua que Israel celebraba ese año tenía, por primera vez en su historia, la capacidad de ser completamente comprendida, porque el Cordero, al que todos los corderos anteriores apuntaban, acababa de ser sacrificado. El velo que separaba a la humanidad de la presencia de Dios acababa de ser rasgado desde arriba. El precio que ningún ser humano podía pagar acababa de ser pagado por el único que podía pagar. Y el Tetelestai, pronunciado desde la cruz, seguía resonando sobre los techos de piedra de Jerusalén, mientras el sol se ponía sobre la ciudad que no sabía todavía que era el centro del universo. En la vida de un creyente del siglo XXI, el Viernes Santo tiene la capacidad de ser exactamente lo mismo que fue para los que lo presenciaron, un encuentro con la realidad más desconcertante y más liberadora que existe. No la memoria de una tragedia, no la conmemoración de una injusticia histórica, sino el reconocimiento personal y vivo de que lo que ocurrió en ese Gólgota ocurrió por ti, que el nombre de tu deuda estaba escrito en el documento sobre el que se estampó el Tetelestai, que el velo que se rasgó abrió el camino específicamente hacia el Dios que te conoce por nombre y que quería que pudieras entrar, no a través de un sacerdote. Una vez habló directamente en todo momento, en toda circunstancia, con toda tu carga, porque el Cordero de Dios ya cargó con todo. Este es el punto de la historia en que el texto se vuelve personal y me dirijo directamente a ti. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste verdaderamente ante la cruz? No como un símbolo religioso, no como un ícono cultural, sino ante la realidad histórica y teológica de lo que ocurrió en ese Viernes Santo del año 33, y lo recibiste como algo que no habla de una humanidad abstracta, sino de ti específicamente. Escríbeme en los comentarios. ¿Hay un momento en tu vida en que la realidad de la cruz te golpeó de una manera que cambió algo en ti? Me gustaría leerlo. La presencia de Dios en la historia humana nunca ha sido tímida ni discreta. Ha sido irruptiva, desbordante, imposible de ignorar para los que estaban cerca, y el Viernes Santo del año 33 fue la mayor irrupción de todas. No el trueno del Sinaí, no la columna de fuego en el desierto, no el fuego que consumió el altar de Elías en el Carmelo, sino la entrega voluntaria del Hijo de Dios en una cruz romana, en una colina fuera de Jerusalén, en un día de preparación para la Pascua, en el momento exacto en que los corderos pascuales estaban siendo sacrificados en el templo, todo en su lugar, todo en su tiempo, todo según el plan que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, que describe al Cordero inmolado desde el principio del mundo. El Viernes Santo no fue un accidente de la historia, fue la culminación de ella. Hay algo en la arquitectura de ese día que es necesario considerar con más detalle,
porque revela la mente de Dios operando simultáneamente en múltiples niveles de la realidad. Mientras los romanos creían estar ejecutando a un agitador político que había resultado inconvenientemente popular, mientras los líderes judíos creían estar eliminando una amenaza al orden religioso y social que ellos administraban, mientras los discípulos huían y se escondían convencidos de que todo había terminado, mientras las mujeres lloraban sin entender completamente, pero sin irse, mientras los ángeles observaban, mientras la creación respondía, Dios estaba llevando a cabo simultáneamente el cumplimiento de cientos de profecías escritas a lo largo de más de 1000 años por decenas de autores diferentes en circunstancias históricas completamente distintas, todas convergiendo en ese único punto del espacio y del tiempo como ríos que desembocan en el mismo mar. El profeta Isaías, escribiendo aproximadamente 700 años antes del Viernes Santo, describió en el capítulo 53 de su libro lo que ocurriría con una precisión que hace temblar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Versículo 3. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Versículo 4. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Versículo 5. Como cordero fue llevado al matadero. Versículo 7. Isaías no estaba haciendo teología especulativa. Estaba describiendo algo que Dios le permitió ver, algo que ocurriría 7 siglos después en una colina a las afueras de Jerusalén. Y su descripción es tan precisa que cuando uno lee el capítulo 53 de Isaías, después de leer los relatos evangélicos de la crucifixión, la sensación que produce es la de estar leyendo el mismo texto, escrito 2 veces por 2 testigos que estaban viendo la misma escena desde ángulos temporales diferentes. El Salmo 22, escrito por David aproximadamente 1000 años antes del Viernes Santo, es otro de esos momentos en que la distancia temporal entre la profecía y su cumplimiento hace que la mente humana se detenga en asombro reverente. El Salmo comienza con las mismas palabras que Jesús pronunció desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 1. Describe a alguien rodeado de enemigos que abren la boca contra mí como un león feroz. Versículo 3. Habla de huesos dislocados. Versículo 14. De sed extrema. Versículo 15. De manos y pies horadados. Versículo 16. De vestiduras repartidas por sorteo. Versículo 18. Todos esos detalles fueron presenciados por los soldados romanos en el Gólgota ese Viernes Santo, sin que ninguno de ellos supiera que estaba participando en el cumplimiento de un poema hebreo escrito 1000 años antes. El sorteo de la ropa era tan trivial desde su perspectiva que no imaginaron que alguien en algún momento lo consideraría relevante mencionar. Pero para quien conocía el Salmo 22, ese sorteo de ropa era otra firma de Dios en el documento del Viernes Santo. La profecía de Zacarías, escrita aproximadamente 500 años antes del Viernes Santo, añade otra capa a la arquitectura profética de ese día. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. El Evangelio de Juan, al narrar que el soldado abrió el costado de Jesús con una lanza, cita esta profecía explícitamente y también, como dice otra escritura, mirarán al que traspasaron. Juan capítulo 19, versículo 37, Zacarías había descrito el momento exacto, 500 años antes. El Viernes Santo no se estaba escribiendo en el momento en que ocurría, se estaba cumpliendo lo que ya estaba escrito. ¿Qué hacía la gente común fuera de Jerusalén ese día? Los peregrinos que habían llegado de Galilea y que habían presenciado la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén apenas 5 días antes, se encontraban en una situación de desorientación
que debe haber sido perturbadora. Habían venido a la Pascua con la expectativa que años de seguimiento a Jesús habían construido. Habían visto las señales, habían escuchado las enseñanzas. Algunos habían presenciado milagros que desafiaban todas las categorías que su mundo les daba para entender la realidad. Y ahora, el que ellos creían que era el Mesías había sido ejecutado por los romanos. El modelo mental que tenían del Mesías, una figura de poder político y militar que restablecería el reino de David, estaba completamente destruido. No podían ver todavía que estaban ante algo incomparablemente mayor que lo que habían esperado. Eso vendría después. Ese viernes, para la mayoría de los seguidores de Jesús, fue el día en que todo parecía haber terminado. Pedro estaba en algún lugar de Jerusalén ese día, cargando el peso de lo que había hecho en el atrio del sumo sacerdote esa madrugada, cuando 3 veces negó conocer al hombre al que había prometido seguir hasta la muerte. El Evangelio de Lucas narra uno de los momentos más desgarradores de toda la narrativa pascual. Cuando el gallo cantó después de la tercera negación, el Señor volviendo miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Lucas capítulo 22, versículos 61 al 62. Ese llanto amargo de Pedro es uno de los momentos más humanos y más esperanzadores de toda la Escritura, porque el hombre que llora así no es un hombre que ha abandonado su fe. Es un hombre que ama lo suficiente como para ser destrozado por su propia traición. Y Jesús, desde el lugar donde estaba siendo llevado, se volvió y lo miró, no con desprecio, no condena, con la mirada de quien ya sabe que esto también forma parte del plan, que este hombre que llora será el que predique el primer sermón de Pentecostés, que esta caída es el suelo sobre el que crecerá la madurez que el Pedro del futuro necesitará. Juan fue el único de los discípulos varones que permaneció al pie de la cruz. El discípulo amado que escribe sobre sí mismo en tercera persona en su evangelio, el hijo del Zebedeo, que Jesús llamaba Boanerges, hijo del trueno, por su temperamento ardiente, estaba allí parado junto a la madre de Jesús y junto a las otras mujeres. Y desde la cruz, en uno de los momentos que revelan la humanidad plena del Hijo de Dios, Jesús lo vio y le encomendó a su madre: mujer, heí tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí tu madre. Juan capítulo 19, versículo 27. Incluso en ese momento Jesús no estaba solo en la agonía, estaba en relación, estaba cuidando a quienes amaba, estaba ejerciendo la responsabilidad filial hasta el final. El que estaba cargando el pecado del mundo se tomó un momento para asegurarse de que su madre anciana tuviera quien la cuidara. El Dios que sustenta el universo con su palabra atendió los detalles concretos de la vida de una mujer específica, en una ciudad específica, en un momento específico. Eso es quién es Él. La madre de Jesús en ese momento era una mujer de aproximadamente 45 a 50 años. Si asumimos que ella tenía entre 14 y 16 años cuando nació Jesús, como era común en el matrimonio de la época, había guardado en su corazón desde el principio cosas que no podía comprender completamente, pero que presentía que tendrían un peso extraordinario. Cuando Jesús tenía 40 días de vida, un anciano llamado Simeón la había tomado entre sus brazos en el templo y le había dicho unas palabras que ella nunca habría podido olvidar: y una espada traspasará tu misma alma. Lucas, capítulo 2, versículo 35. 4 décadas después, parada al pie de la cruz, María entendía lo que eso significaba. El dolor de una madre ante la muerte de su hijo es uno de los dolores más absolutos que existe. Y sin embargo, ella estaba allí de pie, sin huir, fiel hasta el final al hijo al que había dicho que sí, cuando el ángel vino a anunciarle lo imposible. ¿Qué estaba ocurriendo en el ámbito espiritual en ese Viernes Santo?
La Escritura nos da indicios, aunque la plenitud de lo que ocurrió está más allá de nuestra comprensión completa. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, describe la crucifixión en términos que van más allá de lo que los ojos físicos podían ver, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Lo que a los ojos humanos parecía una derrota absoluta era en la dimensión espiritual una victoria total. La cruz no era el trono del vencido, era el trono del vencedor. El que moría estaba al mismo tiempo desarmando las fuerzas que habían tenido a la humanidad bajo su dominio desde el Edén. La muerte que parecía consumarlo lo coronaba. La aparente debilidad era el instrumento de la potencia más grande que el universo había conocido. El apóstol Pablo volvería a este tema en su primera carta a los Corintios, describiendo la paradoja del mensaje de la cruz con una de las formulaciones más audaces de toda la Escritura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Los griegos que llegaban a Jerusalén como parte de la diáspora o como comerciantes encontrarían el relato de la crucifixión filosóficamente absurdo. Los judíos que esperaban un Mesías poderoso encontrarían en un Mesías crucificado un escándalo que desafiaba todas sus categorías religiosas. Pero para los que tenían ojos para ver, para los que el Espíritu Santo había abierto la comprensión, la cruz era la demostración más completa del poder y de la sabiduría de Dios, no a pesar de ser una ejecución romana en una colina fuera de Jerusalén. Precisamente por eso, cuando el sol terminó de ponerse sobre Jerusalén ese Viernes Santo y el primer Shabbat de la Pascua comenzó, la ciudad entró en un silencio que no era el silencio normal del reposo semanal, era el silencio de algo que había concluido. Algo que había estado en proceso durante siglos había llegado a su culminación. El sistema de sacrificios que había funcionado desde el Sinaí con sus corderos y sus toros y sus pichones había cumplido su propósito y estaba llegando a su fin. El velo rasgado era la señal más visible, pero todo el sistema simbólico del templo estaba ahora en la categoría de las sombras que han sido alcanzadas por la realidad que anunciaba. El escritor de la carta a los Hebreos, reflexionando sobre este cambio cósmico, lo expresaría así: pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Una vez para siempre, sin necesidad de repetición, sin posibilidad de mejora, completo y suficiente por toda la eternidad. Las familias que en ese Shabbat de Pascua celebraban el Seder, la cena pascual, seguían el ritual con sus preguntas y sus respuestas, con el relato de las plagas y la liberación, con el jalel y el vino y el cordero y el pan sin levadura. El hijo menor de cada familia tenía la responsabilidad de hacer la pregunta que daba inicio a la narración. ¿Por qué es diferente esta noche de todas las demás noches? La respuesta que las familias daban era la historia del Éxodo. Pero en ese Viernes Santo del año 33, la respuesta más completa a esa pregunta era lo que había ocurrido ese día en el Gólgota. Esa noche era diferente de todas las demás noches, porque el Cordero verdadero había sido sacrificado. La liberación que el Éxodo solo prefiguraba había sido consumada. El faraón más poderoso de todos, la muerte misma, había sido derrotado, aunque los que lo celebraban aún no lo sabían. Hay un elemento de la vida en Jerusalén en ese periodo que ilumina el Viernes Santo de una manera que pocas veces se considera: la red de acueductos y cisternas que abastecía de agua a la ciudad. Jerusalén no tenía un río dentro de sus muros. Su suministro de agua dependía de una sofisticada infraestructura de acueductos que traían agua desde las colinas al sur, desde los estanques de Salomón en la región de Belén,
recorriendo kilómetros de canales labrados en roca. Dentro de la ciudad, la red de cisternas talladas en la roca bajo las casas y en el subsuelo del templo almacenaba el agua de lluvia. El templo mismo tenía una red subterránea de cisternas de enorme capacidad para proveer el agua necesaria para los constantes lavamientos rituales que los sacerdotes debían realizar. Toda esta infraestructura de agua, tan vital para la vida de la ciudad y para la purificación ritual del sistema sacrificial, era una sombra más del agua viva que Jesús había prometido a la mujer de Samaria, del agua que brotaría del costado abierto del Cordero de Dios, del río de vida que fluye del trono de Dios, que describe el Apocalipsis. Lo material siempre fue símbolo de lo espiritual. Lo visible siempre fue señal de lo invisible. El mercado del ganado y de las palomas que existía en la ciudad baja de Jerusalén y que Jesús había purificado días antes, cuando limpió el templo, era parte esencial de la economía de la ciudad durante la Pascua. Los peregrinos que llegaban de lejos no podían traer sus animales de sacrificio desde lugares distantes. Debían comprarlos en Jerusalén. Los cambistas eran necesarios porque las monedas romanas y griegas, con imágenes del emperador o de deidades paganas, no podían usarse para pagar el impuesto del templo. Debían cambiarse por la moneda del templo, el siclo de Tiro, que no tenía imágenes consideradas idólatras. Este sistema económico alrededor del templo era enorme y poderoso. Y Jesús, al entrar en Jerusalén el domingo antes de su arresto, había actuado proféticamente contra ese sistema con una autoridad que dejó a todos sin palabras, diciendo que la casa de su padre se había convertido en cueva de ladrones. Esa purificación del templo fue uno de los factores que aceleró la decisión de eliminarlo. Y ese mismo templo, con todo su sistema económico y sacrificial, estaba siendo dejado atrás en ese Viernes Santo. 37 años después, en el año 70 de nuestra era, los ejércitos romanos lo destruirían físicamente, pero espiritualmente su función había concluido en el momento en que el velo se rasgó. Para los creyentes del primer siglo que vivieron los días posteriores al Viernes Santo y que fueron testigos de la resurrección, la comprensión de lo que había ocurrido llegó de forma progresiva. El Espíritu Santo, que descendió en Pentecostés, iluminó las mentes y los corazones de una manera que hizo que las escrituras que habían leído toda la vida aparecieran de repente completamente nuevas. El Salmo 22 que recitaban de memoria adquirió una dimensión que nunca antes había tenido. El capítulo 53 de Isaías, que los rabinos habían interpretado de diversas maneras, se convirtió en un espejo perfecto del Viernes Santo. El sistema sacrificial del templo, con el que habían crecido y que consideraban la expresión más alta de la relación con Dios, apareció de repente como el esbozo del que la realidad era incomparablemente más gloriosa. Pedro, el mismo que había llorado amargamente en la madrugada del Viernes Santo, predicó 50 días después en Pentecostés, con una claridad y una valentía que solo pueden explicarse por la realidad de lo que había visto y experimentado. Su sermón en Hechos capítulo 2 es una síntesis teológica del significado del Viernes Santo y de la resurrección, que es asombrosa en su profundidad, dado que la pronunció ante miles de personas apenas semanas después de los hechos. En ese sermón, Pedro cita el Salmo 16, el Salmo 110 y el Salmo 132, mostrando cómo Jesús es el cumplimiento de todo lo que David había escrito y profetizado. Y el resultado fue que 3,000 personas en un solo día creyeron y se bautizaron. El Viernes Santo había producido una fisura en el muro entre Dios y la humanidad. Pentecostés comenzó a revelar el tamaño de esa fisura. En Jerusalén, después del Viernes Santo, la comunidad de creyentes que se formó en torno a la resurrección de Jesús no salió de la ciudad, permaneció en ella.
Los Hechos de los Apóstoles describen una comunidad que se reunía diariamente en el templo y partía el pan en las casas. Una comunidad que compartía sus bienes, que oraba continuamente, que creía con una certeza que ninguna persecución podía quebrar, porque esa certeza estaba fundamentada no en una idea, sino en algo que habían visto con sus propios ojos. La resurrección no era para ellos una creencia abstracta, era un hecho que habían verificado personalmente, y ese hecho hacía que el Viernes Santo no fuera el final de nada, era el comienzo de todo. La influencia de ese Viernes Santo en la arquitectura del tiempo humano es difícil de sobreestimar. El sistema de fechas que la mayoría del mundo usa hoy, el calendario gregoriano con sus números antes y después de Cristo, tiene en su punto de referencia el nacimiento del que fue crucificado ese Viernes Santo. Cada vez que alguien escribe la fecha, está involuntariamente usando como punto de referencia al hombre cuya muerte y resurrección dividió la historia en dos. Las iglesias que hay en cada ciudad del mundo, los hospitales que surgieron de la tradición del cuidado que los primeros creyentes aprendieron de su maestro, las tradiciones de misericordia y de dignidad humana que han modelado la civilización occidental. Todo ello tiene su origen en lo que ocurrió en una colina fuera de Jerusalén en ese viernes de primavera del año 33. El Viernes Santo del año 33 no es solo un evento que ocurrió hace 20 siglos en un lugar del que la mayoría de nosotros estamos geográficamente lejos. Es el evento que define la realidad en la que vivimos. Es el evento que da sentido a la pregunta más fundamental que cualquier ser humano puede plantearse. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Y para qué estoy yo aquí? La respuesta que el Viernes Santo ofrece a esa pregunta no es filosófica ni abstracta, es personal y concreta. Estás aquí porque fuiste creado por un Dios que te amó tanto, que envió a su Hijo a que muriera en tu lugar para que la barrera que tu pecado había levantado entre tú y Él fuera removida, para que pudieras entrar directamente a su presencia sin ningún intermediario, sin ningún velo, en todo momento y en toda circunstancia, como hijo y no como extraño. La Jerusalén del año 33 era una ciudad llena de personas que creían en Dios, pero que en su mayoría no reconocieron a Dios cuando se presentó en medio de ellos. Ese es uno de los dolores más profundos que recorre la narrativa del Evangelio. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1 versículo 11. Pero el versículo siguiente añade, lo que hace que todo cambie. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. El Viernes Santo no termina con una ciudad que no reconoció. Termina con una oferta abierta a todo el que quiera recibir. Y esa oferta continúa vigente con la misma validez con que fue pronunciada, porque el que la pronunció vive y no tiene intención de retirarla. Hay algo en la manera en que los evangelios narran el Viernes Santo que merece atención especial para quien quiere leerlos bien. La sobriedad. Los evangelios no sensacionalizan, no dramatizan innecesariamente, no añaden detalles que incrementen el impacto emocional más allá de los hechos. Simplemente narran lo que ocurrió con una economía de palabras que confía en que la realidad de los hechos es suficientemente poderosa para hablar por sí sola. Y tiene razón, porque la realidad de los hechos del Viernes Santo es tan extraordinaria que cualquier añadido humano solo la debilitaría. El Hijo de Dios murió en una cruz de madera por el pecado de la humanidad. No hace falta adornar eso, solo hace falta creerlo. El Evangelio de Juan, que de los cuatro es el más teológico y el más contemplativo, incluye en el relato de la crucifixión un detalle que en todos los demás evangelios está ausente y que Juan presenta con el peso de un testigo ocular que no puede dejar de mencionar lo que vio porque sabe que importa. La sangre y el agua que salieron del costado de Jesús
cuando el soldado lo atravesó con la lanza, Juan capítulo 19, versículo 34 añade con una intensidad inusual: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Juan estaba allí, vio lo que salió del costado de Jesús y lo consideró tan importante, tan lleno de significado, tan necesario para que los que no estuvieron allí creyeran, que lo incluyó en su relato con una insistencia en su propia credibilidad como testigo que no aparece en ninguna otra parte de su evangelio. La sangre que purifica, el agua que limpia del cuerpo del Cordero sacrificado, ambas cosas fluyeron y siguen fluyendo en el sentido espiritual más pleno hacia todo el que se acerca a ese costado abierto con la confianza de quien sabe que allí está la única fuente de lo que su vida realmente necesita. El impacto del Viernes Santo en la liturgia y la práctica de los primeros creyentes fue inmediato y profundo. La celebración semanal del primer día de la semana, el domingo, que los creyentes llamaban el Día del Señor, era la respuesta a la resurrección, pero estaba inseparablemente unida al Viernes Santo. La fracción del pan, que pronto se convirtió en la práctica que llamamos comunión o cena del Señor, era la participación simbólica y espiritual en lo que ocurrió en el Gólgota. Cada vez que un creyente tomaba el pan y el vino en la cena del Señor, estaba proclamando, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, la muerte del Señor hasta que Él venga. El Viernes Santo no era solo un recuerdo, era una proclamación activa repetida cada vez que la comunidad se reunía alrededor de la mesa, de que lo que ocurrió en el Gólgota era la realidad central sobre la que toda vida cristiana se construía para las comunidades de creyentes que se formaron en las décadas siguientes, en Asia Menor, en Grecia, en Roma, en Siria, en Egipto. El mensaje del Viernes Santo era el corazón del anuncio que los llevó a creer. Pablo, escribiendo a los creyentes de Roma, les dice en el capítulo 5 de su carta, versículo 8, algo que es al mismo tiempo la afirmación más desconcertante y más esperanzadora de toda la Escritura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando habíamos mejorado, no cuando habíamos demostrado que valíamos la pena, mientras éramos todavía exactamente lo que no deberíamos ser. Ese es el Viernes Santo, la iniciativa incondicional del amor de Dios hacia quienes todavía no lo buscaban, pero por quienes Él ya había tomado la decisión más costosa del universo. Cuando los peregrinos del siglo Cristo comenzaron a llegar a Jerusalén para venerar los lugares de la pasión de Cristo, encontraron en los que aún vivían en la ciudad una memoria oral de los lugares que guardaba una continuidad notable con los relatos evangélicos. La emperatriz Helena, madre de Constantino, realizó en el año 326 de nuestra era una peregrinación a Tierra Santa y promovió la identificación y señalización de los lugares sagrados, incluyendo el Golgotá y el sepulcro, sobre los cuales se construyó la Basílica del Santo Sepulcro, que aún existe en Jerusalén, dentro de la ciudad vieja. La arqueología moderna ha confirmado que el lugar identificado desde el periodo patrístico como el Gólgota está consistentemente con la descripción de los evangelios. Fuera de los muros de la ciudad de la época de Jesús, cerca de un camino principal, en una zona donde había tumbas talladas en roca del periodo del Segundo Templo. La ciudad de Jerusalén vivió muchos viernes a lo largo de su historia, viernes de batallas y de conquistas, viernes de celebraciones y de lamentos, viernes de normalidad y de crisis. Pero solo hubo un Viernes Santo. Solo hubo un día en que el cielo y la tierra se encontraron de esa manera, en que el tiempo y la eternidad se cruzaron en un punto concreto del espacio humano, en que el Hijo de Dios entregó su vida por los hijos de los hombres. Y ese día
aunque ocurrió hace 2000 años en una ciudad del Medio Oriente, tiene la capacidad de ser tan presente y tan vivo hoy como lo fue para los que lo presenciaron, porque lo que ocurrió en ese día no está encerrado en el pasado, está activo en el presente. El sacrificio no se repite, pero su efecto no ha cesado. La sangre del Cordero no ha perdido su poder. El velo sigue rasgado, el camino sigue abierto. Vivir a la luz del Viernes Santo es vivir con la conciencia de que no te ganas el amor de Dios porque ya lo tienes. No construyes tu camino hacia Él porque Él ya construyó el camino hacia ti. No ofreces sacrificios para calmar una deidad distante, porque el único sacrificio necesario ya fue ofrecido y aceptado. Esto no produce pasividad ni indiferencia, produce exactamente lo contrario, una gratitud que es más poderosa que cualquier obligación, un amor que responde a lo que recibió, una vida que fluye de la misma fuente de la que fluía la vida, del que dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7 versículo 38. El Viernes Santo no produce esclavos agradecidos, produce hijos libres que viven de la abundancia de lo que recibieron. La ciudad de Jerusalén, que amaneció ese sábado después del Viernes Santo, no sabía todavía la dimensión de lo que había ocurrido el día anterior, pero lo sabría pronto. El domingo, al amanecer, cuando las mujeres llegaron al sepulcro con sus aromas preparados y encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío, comenzó la revelación de lo que el Viernes Santo había iniciado. La resurrección no es un evento separado del Viernes Santo, es su consecuencia directa e inevitable. El Viernes Santo sin la resurrección sería solo una tragedia más en la larga historia de las tragedias humanas. La resurrección sin el Viernes Santo sería solo un milagro más en la larga lista de los milagros de Dios. Juntos son la revolución más completa que la realidad ha conocido. La muerte que produce vida, el descenso que produce la ascensión, el fin que abre el principio que no tendrá fin. Y aquí estamos nosotros, 2000 años después, herederos de lo que ocurrió en ese Viernes Santo. No herederos distantes de una historia que nos es ajena. Herederos directos de un sacrificio que fue ofrecido con nuestro nombre en mente. El escritor de Hebreos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Hebreos capítulo 12, versículo 2. El gozo que había delante de él en el momento de la cruz no era una recompensa abstracta, era la posibilidad de que tú y yo estuviéramos del otro lado de ese sacrificio, libres, perdonados, adoptados, herederos de la vida eterna. Fuimos el gozo que le permitió soportar lo que soportó Alidar. Esa es la profundidad del amor que estamos considerando cuando nos detenemos ante el Viernes Santo. No el amor de un ideal, el amor de una persona que te conoce y que eligió pagar el precio más alto posible para que nada te separara de él. Todo lo que la ciudad de Jerusalén vio ese día, el camino desde el pretorio hasta el Gólgota, la oscuridad del mediodía, el terremoto, el velo rasgado, el sepulcro prestado, la piedra que rodó, era la realidad más grande que el mundo había visto jamás, vestida con los ropajes más humildes que la realidad podía tener. Un hombre clavado en una cruz. Así se presentó Dios en su momento más decisivo, no en gloria aplastante, no con ejércitos de ángeles que silenciaran toda objeción, sino en la forma de un siervo sufriente dando su vida libremente, cumpliendo hasta la última letra lo que había prometido, siendo fiel a su propio carácter hasta el extremo más lejano que ese carácter podía llevarle. Y cuando ese hombre desde esa cruz dijo, Tetelesti, consumado es, lo dijo con la autoridad de quien sabe exactamente lo que ha logrado. No era el grito de un vencido, era la declaración de un vencedor.
El Cordero de Dios que estaba parado ante el trono, según Juan capítulo 5 del Apocalipsis, versículo 6, como inmolado, lleva para siempre las marcas de lo que hizo ese Viernes Santo, no como cicatrices de una derrota, como insignias de la victoria más completa que el amor ha conocido nunca sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo lo que se interpone entre el corazón humano y el corazón de Dios. Ese es el Viernes Santo de Jerusalén en el año 33 de nuestra era. Ese es el día que cambió todo. Y si hoy, mientras escuchas esto, algo en tu interior reconoce que ese sacrificio fue también por ti, que esa sangre te cubre también a ti, que ese velo rasgado abrió también para ti el camino directo a la presencia de Dios. Entonces, el Viernes Santo no es solo historia, es tu historia. Y la invitación que viene con esa historia es la misma que ha venido desde el principio. Ven, el camino está abierto, el Padre está esperando, el sacrificio ya fue hecho, solo falta que tú decidas entrar. Si este recorrido por el Viernes Santo más importante de la historia tocó algo en ti, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos donde seguiremos explorando juntos las profundidades de lo que Dios hizo en la historia bíblica. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar hoy que el velo fue rasgado también para él, que el precio ya fue pagado también por ella, comparte este video con esa persona ahora mismo. Porque el Viernes Santo fue para todos y todos merecen saberlo. No,